Lección 1. Moda clásica. ¿Qué tal probar un pequeño vestido negro clásico? Eso suena sofisticado. Un pequeño vestido negro siempre está de moda. Exactamente. Es versátil y se puede vestir formal o informal para cualquier ocasión. Sí, y es fácil personalizarlo con diferentes joyas y zapatos. ¿Tienes algún estilo particular en mente para el vestido? Prefiero algo con un escote favorecedor. Eso se vería genial. Se trata de encontrar el ajuste adecuado. Absolutamente. Empezaré a buscar opciones este fin de semana. No puedo esperar a ver qué eliges. Será un complemento perfecto para tu guardarropa. Lección 2. Resumir los puntos clave. Por último, debemos resumir los puntos clave y confirmar su comprensión. Es una gran idea. Garantiza que todos estén en la misma página. Sí, y ayuda a reforzar la información que hemos discutido. Exactamente. La comunicación clara es vital para un trabajo en equipo eficaz. ¿Crees que deberíamos proporcionar también resúmenes escritos? Eso podría ser útil. Permite que todos puedan consultar las notas. Estoy de acuerdo. También es una buena práctica para futuras reuniones. Asegurémonos de implementar esto en nuestra próxima discusión. Definitivamente, me alegra que nos estemos centrando en mejorar nuestra comunicación. Lección 3. Cultura de los indios de las llanuras. Los indios de las llanuras solían llevar una vida cómoda. Sí, también desarrollaron religiones y rituales sociales complejos. Es fascinante cómo su cultura se adaptó al medio ambiente. Absolutamente. Tenían un profundo conocimiento de la naturaleza y sus ciclos. Su conexión con la tierra era fundamental para su forma de vida. Sí, y sus estructuras sociales también eran bastante intrincadas. Es impresionante cómo mantuvieron sus tradiciones a través de generaciones. Definitivamente, aprender sobre su historia enriquece nuestra comprensión de la diversidad. Me encantaría explorar más sobre sus costumbres y prácticas. Lección 4. Mantener a todos actualizados. Sí, lo hice. Hace poco fui de excursión con unos amigos. Suena como un gran momento. ¿Cómo fue la experiencia? Fue fantástico. El clima era perfecto y las vistas impresionantes. Me lo puedo imaginar. La naturaleza tiene una manera de rejuvenecer el espíritu. Exactamente. Me recordó lo importante que es tomar descansos de nuestras rutinas. Absolutamente. ¿Sueles ir de excursión con tus amigos? Intentamos ir al menos una vez al mes. Es una buena manera de ponerse al día y disfrutar del aire libre. Eso es maravilloso. Me encantaría unirme a ti la próxima vez, si no te importa. Por supuesto, cuanto más, mejor. Siempre es divertido compartir esos momentos. Lección 5. Estrategia de compra. Cuando los precios suelen estar inflados, es aconsejable regatear y comparar precios. Eso es cierto. Ser un comprador inteligente puede ahorrarle mucho dinero. Exactamente. ¿Has intentado regatear en los mercados locales?
Tengo. Puede ser bastante divertido y gratificante cuando consigues una buena oferta. Sí, me encanta la emoción de negociar un mejor precio. ¿Tienen algún consejo para una negociación eficaz? Definitivamente, comience con una actitud amistosa y esté dispuesto a alejarse. Ese es un gran consejo. Le muestra al vendedor que realmente desea obtener un precio justo. Siempre disfruto la experiencia, se suma a la aventura de ir de compras. Lección 6. Ejercicios pliométricos. Los ejercicios pliométricos pueden ser bastante intensos. ¿O suenan desafiantes? ¿Cómo los incorporas a tu rutina? Normalmente empiezo con un calentamiento, luego paso a saltos y movimientos explosivos. Eso tiene sentido. Es esencial preparar tu cuerpo para ese nivel de actividad. Exactamente, creo que realmente ayudan a desarrollar fuerza y velocidad. ¿Cuánto duran normalmente tus entrenamientos pliométricos? Suelen durar entre 30 y 45 minutos dependiendo de mis niveles de energía. Eso suena manejable. Podría considerar agregarlos a mis entrenamientos. Pueden ser increíblemente efectivos y divertidos. Lección 7. Conversaciones durante la cena. ¿Qué hiciste para cenar anoche? Probé una nueva receta de pasta y fue un éxito. Eso suena delicioso. ¿Qué tipo de pasta usaste? Usé fettuccine e hice una salsa Alfredo cremosa desde cero. Vaya, eso suena increíble. Me encantan las salsas caseras. Sí, agrega mucho sabor en comparación con el que se compra en la tienda. ¿Lo serviste con algún acompañamiento? Hice una ensalada sencilla con verduras frescas para acompañar. Esa es una combinación perfecta. Me encantaría probar tu receta alguna vez. Lección 8. Discusión sobre deportes. Los deportes estuvieron completamente dominados por los blancos en la cima de su carrera en la década de 1970. Es interesante reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado desde entonces. Absolutamente. El panorama de los deportes es mucho más diverso ahora. Sí, y es importante reconocer las contribuciones de todos los deportistas. ¿Qué cambios crees que han sido más significativos? Creo que una mayor representación ha marcado una gran diferencia en muchos deportes. Definitivamente, permite una cultura más rica dentro del atletismo. Y ayuda a inspirar a las generaciones futuras a perseguir sus sueños. Espero que esta tendencia siga creciendo y evolucionando. Lección 9. Despedida y cocina. Fue un gran día. Fue agradable charlar contigo. Que tengas un gran día también. Feliz cocina. Gracias. Tengo muchas ganas de probar algunas recetas nuevas. Eso suena emocionante. ¿Qué planeas hacer? Estoy pensando en experimentar con algunos platos internacionales. Será divertido. Me encanta explorar diferentes cocinas. Sí, cocinar puede ser una salida muy creativa. Absolutamente. Se trata de disfrutar tanto del proceso como del resultado.
No puedo esperar para compartir mis creaciones contigo la próxima vez. Lección 10. Ocupado preparándose. Y ya estoy ocupado preparándome para mis próximos proyectos. Genial. La Facultad de Derecho es bastante exigente, ¿no? Definitivamente lo es. Siempre hay mucho para estudiar y prepararse. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo gestionas tu tiempo de forma eficaz? Intento establecer un horario y priorizar mis tareas cada semana. Eso suena inteligente. Mantenerse organizado es la clave del éxito. Sí, y también me aseguro de tomar descansos para evitar el agotamiento. Eso es importante. Equilibrar el trabajo y el descanso es fundamental. Sin embargo, estoy entusiasmado con los desafíos que tenemos por delante. Lección 11. Aerodeslizadores. Los hidrodeslizadores son fascinantes. Estos barcos altos pueden atravesar el agua y navegar sobre matas de hierba. Sí, son perfectos para navegar por pantanos y humedales. Es sorprendente cómo pueden operar en entornos tan diversos. Absolutamente. Están diseñados para afrontar terrenos desafiantes con facilidad. ¿Has estado alguna vez en un hidrodeslizador? No lo he hecho, pero me encantaría probarlo algún día. Es una experiencia única, deslizándose sobre el agua y la hierba. Suena emocionante. Me imagino que el paisaje también es hermoso. Definitivamente, planeemos un viaje para probarlo juntos. Lección 12. Progreso físico. Definitivamente, he ganado tono muscular y me siento con más energía. Eso es fantástico. El ejercicio regular realmente marca la diferencia, ¿no es así? Realmente lo hace. Últimamente he sido constante con mis entrenamientos. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? Combino entrenamiento de fuerza con cardio para mantener el equilibrio. Suena como un plan sólido. Es importante trabajar en diferentes áreas. Sí, y me encanta ver el progreso con el tiempo. Puedo identificarme. Es motivador ver los resultados de sus esfuerzos. Sigamos presionándonos unos a otros para mantenernos activos y saludables. Lección 13.0. Desarrollo de la amistad. Le dije que viniera conmigo y comenzamos a hablar. Suena como una excelente manera de comenzar una amistad. Sí, encontramos intereses comunes y teníamos mucho que compartir. Es sorprendente cómo conversaciones simples pueden generar conexiones sólidas. Exactamente. Rápidamente nos hicimos muy buenos amigos. Eso es maravilloso. Hacer nuevos amigos siempre es refrescante. Realmente lo es. Disfruto conocer gente nueva y aprender de ellos. Aquí igual. Abre nuevas perspectivas y experiencias. Me alegro de habernos conocido, siempre es bueno tener alguien con quien compartir. Lección 14. Cocinar juntos. ¿Alguna vez has pensado en lo saludable que eres cocinar en casa? Absolutamente. Además, suele ser más barato que salir a comer. Bien, y puedes controlar los ingredientes. ¿Cuál es tu plato favorito para hacer? Me encanta hacer salteados. Es rápido
y puedes agregar las verduras que tengas. Eso suena delicioso. Disfruto haciendo pasta desde cero. ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Tienes una receta especial? Sí, es una receta familiar transmitida de generación en generación. Me encantaría probarlo. Cocinar juntos puede ser divertido. Definitivamente, podemos compartir consejos y trucos mientras disfrutamos del proceso. Lección 15. Amable disculpa. Oye, solo quería decirte que lamento no haberte contactado antes. No hay problema. La vida a veces se vuelve ocupada. Agradezco su comprensión. Es muy amable por tu parte. Has estado trabajando en algo interesante últimamente. Sí, de hecho, empecé una clase de pintura. Ha sido muy divertido. Eso suena increíble. ¿En qué estás trabajando? Intento capturar paisajes. Es desafiante pero gratificante. Me lo puedo imaginar. ¿Tienes un lugar favorito para pintar? Definitivamente, hay un hermoso parque cercano con muchos árboles y flores. Suena como el lugar perfecto para inspirarse. Lección 16. Aventura memorable. Estaba pensando en nuestro último viaje. Definitivamente fue una aventura inolvidable. Estoy de acuerdo. Cada momento estuvo lleno de emoción. ¿Cuál fue tu parte favorita? Me encantó la caminata hasta la cascada. La vista era impresionante. Sí, y el agua era muy refrescante después de la caminata. Exactamente. Lo sentí como una recompensa después de todo ese esfuerzo. Deberíamos planificar otro viaje pronto. Absolutamente. Asegurémonos de elegir un nuevo destino. Estoy dentro. La aventura te espera. Lección 17. Desafío de recaudación de fondos. Entonces, he estado pensando en el proyecto comunitario que discutimos. Ah, claro. El de construir un nuevo parque infantil. Sí, el principal problema fue conseguir el dinero para pagar la construcción. Eso es cierto. ¿Has pensado en alguna idea para recaudar fondos? Quizás podríamos organizar una venta de pasteles, una carrera benéfica. Esas son grandes ideas. Podrían atraer a mucha gente. Creo que sí. Además, podríamos involucrar a empresas locales para el patrocinio. Sí, eso definitivamente ayudaría a impulsar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. Hagamos un plan y comencemos a acercarnos a la comunidad. Lección 18. Reserva de transporte. Escuché que viajarás pronto. ¿Cómo reservo un asiento en el transbordador? No es necesario reservar con antelación. Solo preséntate. En realidad, eso es conveniente. Sí, solo asegúrate de llegar un poco antes para asegurar tu lugar. Suena bastante fácil. ¿A qué hora suele salir? Normalmente sale cada hora, por lo que tienes muchas opciones. Perfecto. Eso me da flexibilidad. Absolutamente.
Viajar debe ser libre de estrés. No puedo esperar por mi viaje. Gracias por la información. Lección 19. Recuerdos preciados. Estaba pensando que deberíamos hacer un muro fotográfico con los recuerdos que más apreciamos. Es una idea fantástica. Sería un hermoso recordatorio de nuestras experiencias. Exactamente. Podemos incluir fotografías de nuestros viajes y eventos especiales. Y podríamos decorarlo con frases que nos inspiren. Me encanta eso. Agregaría un toque personal. Sí, cada vez que lo veamos, nos traerá grandes recuerdos. Empecemos a recopilar nuestras fotos favoritas este fin de semana. Suena como un plan. No puedo esperar a verlo funcionar. Será una hermosa adición a nuestro hogar. Lección 20. Revisión de la dotación de personal. También deberíamos revisar los costos de personal para el próximo proyecto. Buen punto. Es esencial mantenerse dentro del presupuesto. Quizás podríamos reestructurar algunos roles para optimizar la eficiencia. Sí, eso nos ayudaría a maximizar nuestros recursos. Analicemos dónde podemos hacer ajustes. Puedo preparar un informe para resaltar áreas clave. Gran idea. Necesitamos ser estratégicos para avanzar. Absolutamente. Un plan bien pensado beneficiará a todos. Estoy deseando ver los resultados. Lección 21. Historia de Pearl Harbor. ¿Sabías que la isla de Oahu en Pearl Harbor fue atacada por Japón en 1941? Sí, es un momento tan significativo en la historia. Realmente lo es. El impacto se sintió en todo el mundo. Exactamente. Dio forma al curso de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es importante recordar estos acontecimientos. Definitivamente, nos recuerdan los sacrificios realizados. ¿Has visitado alguna vez el monumento? No lo he hecho, pero me encantaría ir. Es una experiencia poderosa. Deberíamos planear una visita algún día. Lección 22. Cambios físicos. He estado leyendo sobre los efectos secundarios nocivos para la salud de ciertos medicamentos. Sí, es alarmante cómo algunas personas recurren a la cirugía para lograr cambios físicos. Bien, hay formas más seguras de sentirse bien consigo mismo. Exactamente. Es importante priorizar la salud sobre la apariencia. La autoaceptación es clave, ¿no crees? Absolutamente. Cada uno es único, a su manera. Debemos promover una imagen corporal positiva en nuestra comunidad. Eso haría una gran diferencia. Comencemos una campaña. Estoy dentro. Juntos podemos crear conciencia. Lección 23. Luchas diarias. Oye, ¿cómo va tu día? Últimamente me siento abrumado por el trabajo. Entiendo cómo puede ser eso. ¿Quieres hablar de ello? Sería bueno. Tengo mucho en mi plato. Analicémoslo juntos. ¿Cuál es el mayor desafío? Son los plazos.
se siguen acumulando. Quizás podamos priorizar las tareas y abordarlas una por una. Suena como un buen plan. Gracias por su apoyo. Siempre aquí para ayudar. Tienes esto. Lección 24. Grandes noticias. ¿Has escuchado las últimas actualizaciones sobre el proyecto? Sí, todo lo demás ha sido genial. Me alegra oír eso. ¿Hay algo específico que te entusiasme? Creo que las nuevas funciones realmente mejorarán la experiencia del usuario. Eso es cierto. No puedo esperar a ver cómo los implementan. Seguro que hará una gran diferencia. Absolutamente. ¿Crees que el equipo está listo para el lanzamiento? Creo que sí. Han estado trabajando duro para cumplir con el plazo. Eso es increíble. Siempre es fantástico ver que la dedicación da sus frutos. Con seguridad. Motiva a todos a seguir adelante. Lección 25. Charla de marketing. Por cierto, ¿has pensado en cómo atraer más tráfico orgánico? ¿Qué pasa con el marketing por correo electrónico? Sigue siendo súper efectivo. Estoy completamente de acuerdo. Un correo electrónico bien elaborado realmente puede atraer a los clientes. Además, ayuda a construir una relación con ellos con el tiempo. Exactamente. ¿Tiene alguna estrategia en mente? Estaba pensando en ofrecer contenido exclusivo a los suscriptores. Es una gran idea. Definitivamente alentaría las inscripciones. Sí, y también podríamos utilizar las redes sociales para promocionarlo. Absolutamente. Un enfoque multicanal puede hacer maravillas. Lección 26. Comprensión cultural. ¿Alguna vez has pensado en cómo viajar nos ayuda a comprender diferentes culturas? Sí, estoy de acuerdo. Ayuda a comprender y respetar las diferentes costumbres. Viajar nos abre los ojos a nuevas perspectivas. Definitivamente, cada lugar tiene sus tradiciones únicas. Y compartir experiencias puede fomentar una mayor empatía. Exactamente. Se trata de aprender unos de otros. Me encanta probar comidas locales cuando viajo. Yo también. La comida es una parte muy importante de la cultura. Planifiquemos un viaje para explorar nuevas culturas juntos. Lección 27. Experiencia de compra. Hace poco fui a un centro comercial popular cerca de mi casa. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, tengo grandes ofertas en ropa. Eso es increíble. Ir de compras puede ser muy divertido. Realmente lo es. Me encanta descubrir nuevos estilos. Aquí igual. ¿Intentaste algo nuevo esta vez? Compré una camisa de un color que normalmente no usaría. Eso es valiente. ¿Cómo resultó? Sorprendentemente bien. Creo que lo usaré a menudo. Lección 28. Sueños empresariales. ¿Alguna vez has pensado en iniciar tu propio negocio? Oh, eso es interesante. ¿Qué tipo de negocio tienes en mente? Estaba pensando en una cafetería.
A la gente le encanta su café, ¿verdad? Absolutamente. Un lugar acogedor y con buen rollo atraería a muchos clientes. Exactamente. Ya puedo imaginarme la decoración y el menú. Eso suena divertido. ¿Qué servirías? Además del café, tal vez algunos pasteles y sándwiches. Algo para todos. Gran idea. Incluso podrías hacer que artistas locales muestren su trabajo. Eso crearía una agradable atmósfera comunitaria. Lección 29. Tareas y charlas. ¿Has ido de compras hoy? Sí, acabo de regresar. ¿Necesitas algo? De hecho, me vendría bien un poco de pan y leche. Cogí pan fresco. ¿Qué tipo de leche prefieres? Yo suelo optar por la leche de almendras. Es más saludable para mí. Buena elección. Me encanta la leche de almendras en mis batidos. Los batidos son geniales. ¿Qué le pones al tuyo? Una mezcla de frutas y espinacas. Es refrescante y nutritivo. Eso suena delicioso. Deberían intentarlo alguna vez. Lección 30. Sorpresas de cumpleaños. Celebras los cumpleaños de una manera especial. Sí, durante los cumpleaños siempre sorprendemos a la persona con el desayuno en la cama. Eso suena de encantador. ¿Qué sueles preparar? Hacemos panqueques, frutas y su café favorito. ¡Guau! Esa es una excelente manera de comenzar el día. Realmente lo es. Y luego, les damos pequeños regalos. Lindo. ¿Tienes un recuerdo de cumpleaños favorito? Recuerdo un año que decoramos toda la casa con globos. Eso debe haber sido muy divertido. Lección 31. Planes de fin de semana. ¿Algún plan para el fin de semana? Aún no. Quizás me relaje en casa. Suena bien. Estaba pensando en hacer senderismo. Eso suena divertido. ¿Tienes algún sendero específico en mente? Sí, el del lago. Tiene unas vistas preciosas. He oído que es un gran lugar. Además, me encanta tomar fotografías de la naturaleza. La fotografía de naturaleza es increíble. ¿Tienes un tema favorito? Me encanta capturar atardeceres. Siempre son tan vibrantes. Lección 32. Conexiones comunitarias. ¿Ha estado involucrado en algún evento comunitario últimamente? Sí, asistí a una feria local el fin de semana pasado. Eso suena divertido. ¿Qué hiciste allí? Hubo juegos, puestos de comida y música en vivo. Lindo. Es genial apoyar a los artistas y vendedores locales. Absolutamente. Me encanta ver a todos unirse. ¿Cuál fue tu parte favorita de la feria? La comida, por supuesto, probé algunos deliciosos platos locales. Apoyar a las empresas locales es muy importante. Lección 33. Dulces para niños.
Al final de la velada, los niños estaban entusiasmados. Sí, tenían dulces en cada bolsa abierta. Es sorprendente cómo las cosas simples pueden traer alegría. A los niños les gustan mucho estas pequeñas sorpresas. ¿Cuál fue tu regalo favorito de la infancia? Me encantaban los ositos de goma. ¿Y tú? Yo era fanática de las barras de chocolate. Tan dulce. ¿Crees que todavía los venden? Por supuesto, son un clásico favorito. Lección 34. Debajo del nivel del mar. ¿Sabías que algunos lugares están a 1320 pies bajo el nivel del mar? Sí, es fascinante cómo funciona la geografía. Esa es una medida bastante extrema. Realmente lo es. Hay mucho que explorar. ¿Alguna vez has visitado un lugar así? Todavía no, pero me encantaría verlo algún día. Debe ser una experiencia interesante. Solo puedo imaginar las vistas desde allí. Definitivamente una perspectiva única. Lección 35. Conexión de dispositivos. Claro, lo intentaré si se pueden conectar otros dispositivos. Eso suena como un plan. Espero que funcione sin problemas. Sí, la tecnología a veces puede ser complicada. ¿Qué sueles hacer cuando falla? Intento reiniciarlo primero. Ese es un buen comienzo. Y si eso no funciona, reviso la configuración. Pensamiento inteligente. La tecnología debería hacer la vida más fácil. Lección 36. Cocina local. Me encanta caminar aquí. Es una excelente manera de explorar. Y probar la cocina local como la pasta y el helado es increíble. Sí, los sabores son únicos y deliciosos. ¿Cuál es tu plato favorito hasta ahora? Creo que es la pasta con trufa. ¿Y tú? No puedo resistirme al helado. Es tan cremoso. Estoy de acuerdo, es el regalo perfecto después de una comida. Deberíamos intentar hacer algunos en casa. Lección 37. Disponibilidad de habitaciones. Hola, me preguntaba si tienes habitaciones disponibles para quedarte la próxima semana. Sí, lo hacemos. ¿Qué fechas estás mirando? Estaré allí de lunes a viernes. Eso suena bien. ¿Quieres una habitación individual o doble? Una habitación doble sería perfecta, por favor. Gran elección. Te lo reservaré. Gracias. ¿Qué comodidades ofrece? Disponemos de wifi gratis y desayuno, incluido. Eso es fantástico. Lo espero con ansias.